Riteve presenta Pensemos en voz alta. Riteve, comprometidos con la vida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, su cita con la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. En ocasiones, un ser humano se prepara, genera un gran conocimiento, investiga sobre la política, pero cuando llega al escenario de la práctica, es otro escenario. Un escenario convulso que en ocasiones hace pensar que de nada sirve lo que se ha estudiado. La política no es sencilla, no es cualquiera el que puede ingresar a ella. La práctica, la experiencia son fundamentales. Hoy tendremos este tema con un personaje especial. Ya regresamos. Riteve presentó Pensemos en voz alta. Riteve, comprometidos con la vida. ¿Quién es el invitado que nos va a ayudar sobre lo que yo planteaba en la introducción del programa? Fue vicepresidente y también fue ministro de Planificación. Ustedes recordarán a don Kevin Casas Zamora. Kevin, bienvenido a Noches sin Tregua. Un gran gusto, Claudio, estar aquí y en este que es el mejor programa de política nacional en la televisión costarricense. Bien dicho. Te invito a brindar por tu familia, por la mía y por los televidentes. Ya regresamos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga, por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Hay muchos temas que tocar con vos, Kevin. Desgraciadamente hay un tema que siempre hay que tocarlo. Esta semana pasada hubo toda una convulsión en el Ejecutivo
por lo que yo llamé un mini memorándum, por lo que decía un amigo mío, el que me acompaña en Café y Palabras, don Randall Arias, politólogo, colega nuestro, que decía que era un memorándum junior. Por otra parte, también uno encuentra a veces a los sindicatos amenazando con la democracia de la calle, que es un poco también de miedo para los políticos a la hora de actuar. Pero vos te marcó aquel famoso memorándum, tristemente famoso para el caso tuyo, el memorándum del miedo. ¿Sentís vos que eso cambió tu vida? Sí, claro. Cambió tu perspectiva. Claro, por supuesto que sí, claro. De muchas maneras. La más obvia fue el trago amargo de haber renunciado a la vicepresidencia. Era tu bautizo en política electoral. Claro, mi bautizo en condiciones, Claudio, que al cabo de los años y al cabo de hacer el esfuerzo de reflexionar sobre todo lo que pasó, yo sí tengo claro que yo llegué muy mal preparado emocionalmente y políticamente para lo que me tocó. Tenía una cierta preparación académica o intelectual, si querés, para el cargo, pero... Estabas en el deber ser. En otros aspectos iba terriblemente mal preparado para lo que me esperaba. La política es terriblemente dura, ¿verdad? Y prácticamente fuiste seleccionado por el presidente Arias con pinzas por tus capacidades, tus cualidades. No era que habías estado... Sí, pero fue un regalo, nacional. Yo había tenido alguna participación, pero claramente fue la vicepresidencia en particular. No del Ministerio de Planificación, digamos, era una cosa entre quienes estaban en aquel momento en la campaña del presidente Arias. Digo, estas cosas nadie tiene nada garantizado, pero era más o menos claro que yo iba a estar cerca del presidente. Pero nadie se imaginó, incluido yo, que pudiera llegar a ser vicepresidente. Y ese ascenso tan rápido es muy problemático, de muchas maneras. Vos sabes que aquí la gente, con frecuencia, y vos lo habrás oído muchas veces, hace mofa de ese concepto de la fila. Es que fulanito tiene muchos años de estar haciendo fila para tal cargo. Hay que empujarlo para que salga. Pero fíjate que hay una cierta sabiduría en la institución de la fila, ¿verdad? Yo creo que, y me imagino que algunos de estos muchachos que están en el gobierno y muchachas que están en el gobierno actual van a aprender eso de manera dura como lo aprendí yo. Es mucho más conveniente tener un ascenso gradual en la política. Por lo menos por tres razones, Claudio. Primero, porque aprendes las reglas del juego y aprendes que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen, ¿verdad? Segundo, porque los inevitables hay errores... cosas que se dicen y no se escriben. Por ejemplo, ¿verdad? Piense mucho, hable menos y escriba nada, ¿verdad? Entonces, aprender las reglas del juego por un lado. En segundo lugar, porque los inevitables errores que cometés, los cometés cuando no estás bajo las luces del reflector. Y en tercer lugar, porque en el proceso de ascender orgánicamente, gradualmente en la política, vas tejiendo las alianzas que te pueden apoyar cuando se te viene un tsunami de estos encima, ¿verdad? Una de las cosas de las que yo me di cuenta cuando todo esto se me vino encima es que realmente mi base de sustentación política era terriblemente endeble, era el presidente y nada más. Para todos los demás eras un extraño. No para todos, pero Pero se habías conocido a muchos en campaña electoral, eso no te permitía saber más allá de lo banal. Digamos que no tenía las alianzas tejidas que es muy importante tejer, ¿no? ¿Y te creíste en alguna ocasión que eras el segundo vicepresidente, verdad? Sí. ¿Creías realmente que eras una figura a los Biden, como Obama? Porque Mira, la vicepresidencia en Costa Rica
constitucionalmente no tiene ninguna función, Mira, no tiene salario, hay que darle un bretecito de ministro para que haga algo. Yo era, mira, en los hechos, Perdona, Claudio, y normalmente pocos o casi ningún presidente utiliza a sus vicepresidentes como las figuras fundamentales de su gestión. ahí hay de todo un poco, ¿verdad? Digamos, porque también uno puede, si uno hace el inventario, se encuentra con vicepresidentes muy fuertes. Ya me acuerdo, por ejemplo, el caso de Rebecca Greenspan. Era una vicepresidenta muy fuerte, como otros casos que prácticamente... Los vicepresidentes de Rodrigo Carazo. Que no figuraron. Hay de todo un poco, ¿verdad? En los hechos, Claudio, yo era más ministro de planificación que otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que yo sí tenía, independientemente del cargo, yo sí tenía una relación de mucha cercanía con el presidente Arias, ¿no? ¿Cuánta influencia me daba eso? No sé. También aprendí muy rápidamente, y esa sí fue muy obvia desde el principio, y es una cosa importante de aprender, que el poder formal nunca corresponde con el poder real, ¿verdad? Rara vez, ¿verdad? Pero te dio calentura política, te sentiste que tocabas la gloria, que Vamos ibas a ver. a gobernar, que tenías No, digamos, poder. yo digo, tan ingenuo como eso no era. Sin embargo, sí debo decirte una cosa, y eso no... ¿Qué edad tenías? 37 cuando llegué. ¿Hoy tenés? Hoy tengo 46. Casi 47. Independientemente del cargo, independientemente de que yo haya llegado como vicepresidente al gobierno, yo creo que es una experiencia por la que pasa cualquiera que llega al gobierno en nuestro país, que te sentás en el sillón de ministro o de presidente ejecutivo y por ahí te pasa por la cabeza la idea de que puedes hacer muchas cosas y rapidito te bajan de la nube, ¿verdad? Rapidito te das cuenta de que las palancas que tenés para lograr cosas son tremendamente limitadas, de que hay una situación de disfuncionalidad brutal en el Estado. Y lo percibe no solamente, digamos, en el caso tuyo, lo percibe uno en eso que decís, en la actual administración. Uno siente que al presidente Solís le ha faltado ese bagaje que vos decís y esas alianzas, a pesar de que fue la figura principal en su campaña y que es el líder de gobierno. Pero yo creo que hay, vamos a ver, en lo que estás diciendo... Es que me hiciste pensar en eso de quemar etapas, que hay presidentes que no han quemado etapas. El caso de Luis Guillermo Solís es un caso de esos. Vamos a ver, ahí hay varias cosas en lo que estás diciendo que son todas muy relevantes, me parece a mí. O sea, lo primero es que creo que en la administración actual, en todas un poco, pero en esta muy claramente, hubo en parte porque es un partido que nunca había estado en el gobierno y un equipo que en general tiene poca experiencia política. Hubo una sobreestimación enorme de las cosas que podían hacer, ¿no? Y de la facilidad con que podían hacerse. Me parece que hubo una presunción muy simplista y equivocada de que aquí, antes de esta administración, no se hacían las cosas porque los que estaban antes eran un montón de corruptos y un montón de inútiles, ¿verdad? Y la cosa es mucho más complicada que eso. Parte de que se le hace un gran daño a la democracia metiendo tanta gente absolutamente, en un solo saco. Absolutamente. O sea, no solo es una percepción simplista, sino que es una percepción falsa, ¿verdad? Total. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el caso del presidente Solís, un poquito también en el caso de la presidenta Chinchilla, sí, totalmente. Nos encontramos con un fenómeno muy interesante y problemático. Y te agrego otro, que es José María Figueres en su primera gestión. Pero a lo que voy es, en el caso del presidente actual, como en el caso de la presidenta Chinchilla, un poco, son gente que llega a la presidencia sin una base política propia. Y eso cuenta enormemente. O sea, no es el caso de Óscar Arias. Digamos que había, digamos, un movimiento político cultivado a lo largo de muchos años. Puedes meter a Rafael Ángel Calderón, puedes meter a Miguel Ángel Rodríguez, tenían esa base. Claro, digo, cuando no tenés esa base política propia, muchas de las lealtades que generas son muy endebles. Estás un poco como flotando sobre el sistema político, ¿verdad?
creo que eso le está pasando mucho al presidente actual. Antes de seguir con ese tema, para ir cerrando capítulos, redactaste vos, fuiste vos la principal, Sí. el principal redactor. Sí. Mira, yo no tiene ningún... ¿Qué papel jugó Fernando Sánchez? Avaló el documento. Yo no quisiera entrar en los hechos que, mira, yo creo que a estas alturas del partido... Mi percepción es que vos redactaste el documento. Poco importan. O sea, yo no voy a Cuando entrar en... yo los veo a los dos y he de decir la verdad, te siento vos como más impulsivo, con más fuerza, y me da la impresión de que el documento lo hiciste vos y que hiciste participar a un colega de Oxford, a un politólogo. Vos sabes que es curioso, porque ya a estas alturas ni tengo muy claro cómo llegamos a ese punto, ni cómo se produjo ese documento. Lo que sí te puedo decir, porque sería ocioso y sería hipócrita decir otra cosa, no, yo lo escribí y asumí la responsabilidad, y en estas cosas uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Pero ¿no? cuando se ventila el documento, el que acepta que el documento es de ustedes, inclusive un documento que era impreso, no estaba tu firma ni estaba la firma de Fernando. Es Fernando en una... Pero estaba el nombre. Estaba el nombre, pero perfectamente cualquiera podía haber montado un documento de ese estilo. Mira, ¿Y te molestó a vos que Fernando aceptara la autoría de...? Porque yo recuerdo que Fernando acepta la autoría y vos, por otro lado, te indignás porque se te metieron en tu intimidad. Lo cual era cierto. Sí, alguien con más bagaje hubiera dicho, hay que negar eso. Mira, lo cual... No es mío, no hay una firma. Lo cual era cierto, hay una violación a la intimidad, pero bueno, mira, lo que pasa, Claudio, es que cuando una cosa de estas trasciende, y un poco con el caso de estos muchachos, ¿verdad? El documento este que acaba de filtrarse. Mira, vos podés explicar lo que quisiste decir, cómo se produjo el documento, podés pedir disculpas. Estas cosas tienen una lógica propia, ¿verdad? Y una vez... el de estos muchachos es torpe, es grotesco. El tuyo es una elaboración, desde el punto de vista estratégico, es una elaboración bien puntual, bien desarrollada. Yo hubiera preferido 1000 veces no escribirlo, ¿verdad? Claro, y si lo fuera a escribir hoy, aun si fuera a decir lo mismo, que no lo diría, lo diría de manera muy, muy distinta, ¿verdad? Yo creo, y aquí creo que en esta historia jugó un papel central, sin duda alguna, el contexto en el que se da, ¿verdad? Que recordemos que es un documento que se produce y se filtra apenas semanitas antes del referéndum, en un momento, Claudio, todo este episodio de la aprobación del TLC fue un momento de neurosis colectiva en este país, ¿verdad? Que en algunos sentidos sacó, como hubiera dicho Lincoln, los peores ángeles de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y yo creo que en esto... Lo escribiste con furia. Molestia. Sí. Te digo porque cuando uno ve tu currículum y lo que has hecho en la OEA y en otros organismos internacionales, en el mismo Ministerio de Planificación, que he de decirte que mucha gente que conozco, porque es un tema que me gusta la planificación, estaban muy contentos con tu presencia en el ministerio, sentían que la cosa iba bien. Pero cuando uno como politólogo lee un documento de esa, dice, por Dios, pero eran politólogos estos carajos, ¿verdad? Estaban pensando en democracia, porque esto no es democracia. Hay planteamientos diferentes sobre diferentes calidades de miedo, diferentes utilizaciones de todas esas posibilidades que tiene un gobierno, que es lo que plantean estos muchachos del PAC, ¿verdad? Que hay que aprovecharse del momento de estar en el poder. Muchos de ellos también politólogos. Por eso te decía que si el poder no nubla en ocasiones. Sí, claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí, y bueno, y eso es parte de lo que le toca a uno pararse frente al espejo y revisar los errores que uno cometió en esa circunstancia. Y no me diste las consecuencias, o sea, vos pensabas que era
No, claramente no. O sea, evidentemente, si hubiera sabido lo que me tocaba, no me hubiera pasado por la mente escribirlo. Además, vos no te imaginas que y tuviste, digamos, la idea era solo al presidente Arias. ¿No? ¿Te comentó él sobre el documento o alguien en casa presidencial? ¿O? Sí, pero yo no quiero entrar en detalles. Todos esos detalles de lo que pasó. Yo creo que sí hay, y con respecto a lo que decías hace un instante, sí hay lecciones de tipo personal que son importantes. Hay lecciones de tipo colectivo también, en las que puedo decir algunas cosas, pero de tipo personal, vos me decías hace un instante que si el poder nubla. Yo creo que una de las cosas que uno aprende en un episodio de estos es a ser mucho más consciente de su falibilidad, ¿no? Aprendes que, sobre todo en circunstancias muy complicadas como fueron las de la aprobación del TLC, tenés que estar revisando constantemente tus creencias, tenés que estar revisando constantemente tus actitudes, tenés que estar revisando constantemente tus prejuicios, porque con una enorme facilidad, si estás metido en política, estás expuesto a cometer errores muy graves, y este fue un error muy grave. Entonces, adquirir conciencia de esa falibilidad para alguien, además, como en mi caso, que había ascendido muy rápido, ¿no? Fíjate que es muy importante. A pasear. ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No. Tembló. ¿Se dañaría algo en la casa? No. Sí. No. El vecino estaba quemando hojas. ¿Se habrá quemado la casa? No. ¿Sí? No. Mejor viva tranquilo con un seguro de incendio del INS, Instituto Nacional de Seguros. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. ¿Y has vuelto a hablar alguna vez con Fernando Sánchez? Sí.
Tengo mucho tomado un tiempo. café, se han tomado un vino. Tengo mucho tiempo. Han reído, llorado juntos sobre el tema. Tengo mucho tiempo de no verlo a Fernando. Bueno, además él se fue para Italia por 4 años y yo he estado fuera del país ya desde hace más de 7, ¿no? Entonces, Pero aquella amistad ya no fue lo mismo después de esto. Tendríamos que juntarnos. A veces uno deja de ver gente que ha querido mucho, con la que ha tenido una relación muy cercana y inmediatamente retomas el hilo, ¿verdad? ¿Y por qué renunciaste? Vos pudiste haberte quedado, te pudiste haber ido a la OEA siendo vicepresidente, nadie podía obligarte a... Fernando no renunció, vos pudiste haberte igualmente... Porque me di cuenta, Claudio, a poco andar, que si me quedaba en el gobierno me iba a convertir en un lisiado político. Y uno está en estos cargos... dos cosas. Primero, me di cuenta que me iba a convertir en un lisiado político y en estos cargos vale la pena estar si tenés posibilidades, margen, espacio para hacer cosas, ¿verdad? Te lo digo porque lo hizo Luis Fishman, se fue y se metió por allá como vicepresidente porque Abel no lo quería. Si sentís que no tenés este espacio, la pura verdad no vale la pena estar. Primera cosa. Y segunda cosa, porque en todos los cargos políticos, sobre todo en aquellos que son nombrados por el presidente, designados por el presidente, aunque después haya una ratificación por voto popular, vos sos un fusible. Y en el caso mío, en particular, por mi cercanía con el presidente Arias, creo que parte de esta, digamos, del frenesí que hubo, ¿verdad?, por golpearme políticamente, no era a mí, o sea, estaban golpeando al presidente. Y cuando vos te das cuenta que estás siendo utilizado para golpear al presidente, tenés que irte, no te queda otra opción. Eso se aplica para la vicepresidencia. Tengo amigos que dicen que estaban en casa presidencial, que comentan que las encuestas marcaban una ascendencia y un descenso del sí a partir del hecho del memorándum. Y alguna de esta gente consideró que era necesario que vos dejaras de estar en casa presidencial como única medida para que el sí aumentara. O sea, eras el que tenía que pagar el precio. Mira, sí, yo creo que eso es fundamentalmente cierto. Yo me voy del gobierno fundamentalmente por presión del lado del sí. La gente del no estaba en su... si yo hubiera estado en los zapatos de ellos, hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo me voy por presión de la gente del sí. Ahora, aquí hay un detalle muy importante que yo sí quisiera resaltar por muchas razones. Una de ellas es porque siempre he sido muy claro en dejar patente mi agradecimiento al presidente Arias. El presidente Arias me sostuvo hasta donde pudo. El presidente Arias es un hombre muy leal con la gente que quiere. Y me sostuvo hasta donde pudo. Y vos sabés que, en medio del vendaval brutal que se vino, ¿verdad? Solo recuerdo 2 personas que públicamente salieron de alguna manera a defenderme. Y una de ellas fue el presidente Arias. ¿Qué era? ¿La otra? La otra fue, si no me equivoco, Luis Diego Herrera, el entonces esposo de la ministra de Cultura. Escribió algún artículo por ahí, qué sé yo. Pero lo notable de esto es que el presidente Arias era quien menos tenía que ganar defendiéndome públicamente y sin embargo lo hizo. Y yo le estaré eternamente agradecido por eso y por el hecho, que esto casi nadie lo sabe, Claudio, el presidente Arias a mí nunca me pidió la renuncia. Nunca. ¿Quién te la pidió? Nadie. ¿Nadie? ¿No hubo nadie más en el gabinete? Sí, me sugerían que debía renunciar, pero nunca hubo una petición expresa del presidente Arias de que lo hiciera. Nunca. ¿Lo mandaría a alguien a pedir que te dijera y te lo planteara? No, fíjate que no creo. Incluso el día antes de renunciar tuve una conversación larga con él. Nunca me la pidió. Nunca me la pidió.
¿Y te sentías? Alguna gente decía que vos y Fernando eran futuros delfines del presidente. Yo tengo algunas dudas todavía sobre si eso es tan cierto. El presidente Arias es un hombre bastante versado en política y yo creo que mide muchas cosas antes de atreverse a impulsar a alguien. A algunos le han salido güeros, como le pasó con la presidenta Chinchilla. Pero, ¿te sentiste alguna vez como ese delfín? Nunca. Mira, la gente con frecuencia repite eso, a vos por tus capacidades, por ser vicepresidentes, Fernando por la relación familiar. Claudio, esa es de las cosas más extraordinarias, ¿verdad? Porque, mira, yo hice los esfuerzos más denodados por descabezar esa especie desde el principio, ¿verdad? Porque yo estaba perfectamente claro de que era una idea peregrina plantearse la posibilidad de que yo pudiera ser el sucesor del presidente Arias. Me parecía una idea loca. Y hice los esfuerzos más denodados que cayeron en saco roto. Que cayeron en saco roto porque la gente en estas cosas asume cosas. Y de nuevo, la vicepresidencia. El estar en la vicepresidencia fue lo que desató unas envidias brutales, ¿verdad? Y fuerzas que en última instancia... Entonces quería con el presidente, el ser preparado, capaz. Eso genera mucha envidia. Fuerzas que no controlas, ¿verdad? La gente hace cosas muy locas en la política. Porque es posible, ¿verdad?, que no tú sintieras vos el delfín o que no lo fueras de don Oscar. Pero a lo mejor la lectura interna del Partido Liberación Nacional en gobierno, yo creo que sí había algo pudo de haber eso. hecho que alguien No, percibiera eso y diga, este hay que descabezarlo. No, yo sí creo... Hay que sacar el memorándum de alguna forma. Yo sí creo que hubo mucho de eso, ¿verdad? Y creo también, digo, Claudio, a estas alturas ya no me interesa. No me interesa cómo fue que eso... pues queda intriga. Que eso trascendió, pero sí estoy convencido de que fue un golpe interno, ¿verdad? De que fue una... Ahora, has sido muy valiente vos. A mí me gusta tu actitud en relación a ese reconocimiento, a enfrentar. Yo te invité acá y no me pusiste ningún condicionamiento. Bueno, yo con ninguno de mis invitados. Tampoco lo aceptaría. No, el que me pone un condicionamiento no lo traigo, ¿verdad? Y ni siquiera muchas veces hablo de cuáles son los temas que voy a desarrollar, pero te sentí muy abierto, te escribía a estados fuera del país y me parece que es una buena actitud esa y a veces te veo, te leo. Hace unos días en La República leí una entrevista muy interesante que me llamaba la atención porque te veía haciendo alerito, ¿verdad?, con el presidente Arias y con José María Figueres. Te percibía con la necesidad en el buen sentido de la palabra, de una revancha política. Vamos a ver, hay algunas razones importantes por las cuales yo quisiera volver. Esto no puede ser simplemente un ejercicio de revancha política o de saldar una deuda. Es un poco eso. Ciertamente hay algo de eso. Yo siento que tengo una deuda conmigo mismo, con mi familia, con el país, que quisiera saldar, pero no puede ser solo eso. Creo que tengo algo que aportarle al país y te juro que lo que más me duele a mí de todo esto que ha pasado no es tanto el costo personal, Claudio. Ciertamente el episodio fue muy duro. Fue una sacudida muy dura. Hubo lágrimas, seguramente, muchas. No, mucho, y es como un duelo, ¿eh? Y tenés que procesarlo, y tenés que hacer un esfuerzo por reflexionar, porque, la tentación de bloquear, ¿verdad?, lo que pasó es muy grande. Mira, pero en última instancia a mí, desde el punto de vista personal, fíjate que este fue un episodio muy provechoso. Muy provechoso, desde el punto de vista del crecimiento personal. La experiencia de haberme ido me sirvió muchísimo. Me ha ido bien afuera, gracias a Dios, tanto a mí como a mi familia. Mira, han sido 7 años muy buenos. ¿Tienes hijos hoy? Fuera, sí. Y ahora voy a entrar en eso, porque ese es un punto importante. A mí lo que más me duele, Claudio, es que si vos me preguntás hoy, yo hubiera querido dedicarle estos 10 años al país.
y no tuve esa oportunidad. Y no la tuve porque cometí un error muy grande. Pero Entonces, en ese peso y contrapeso no debería valorarse, y se lo digo al ciudadano, el eslogan de mi programa es política con P mayúscula. El memorándum seguramente es política con P, si hay algo menos que minúscula, menos de minúscula. Pero hace falta tanta gente capacitada, inteligente, preparada, pues reconociendo tus falencias en el inicio de tu gestión. Aquí hace falta, si yo fuese presidente, por decirte algo, no me temblaría el pulso para llevar a una persona como vos sabiendo ese acto de contrición que haces. Ahorita cuando hablaste de los 10 años, no sé si los televidentes a lo mejor no lo vieron, pero tus ojos se humedecieron. O sea, vos sentís una necesidad de reivindicación, no hablemos de revancha, porque sabes que tenés un potencial mayor que ese documento que es muy grosero, grotesco, lo que vos quieras, en un momento de ofuscación. Pero el país requiere gente preparada, Kevin. Y es importante que el televidente sepa que esta es nuestra primera conversación. Yo con 52 años y vos con 46, me dijiste. Así Es nuestra primera conversación. Yo no conocía a Kevin más que de referencia, y me imagino que vos en el caso mío igual. Sí. Pero yo siento que a veces nosotros, por ofuscaciones como esa o por errores de nuestros ciudadanos, y no te estoy haciendo promoción, pero creo que el país requiere gente preparada. Mira, yo creo que, vamos a ver, yo no sé si eso sea cierto o no, pero sí sé que algo es cierto y que nuestro debate político haría bien en adoptar, que es, fíjate que una de las cosas que nos hace mucha falta y que uno aprende en un trance de estos es a darle valor a la compasión, a la capacidad de entender que otras personas, aún personas muy, muy inteligentes, muy capaces, muy buenas, pueden cometer errores muy graves. Y que hay que perdonar. Y que, y que esas personas no deben estar únicamente definidas por el error que cometieron. Vieras que la compasión es una virtud que se enseña poco, pero que es fundamental, y que es fundamental en la política. O sea, pero en la política puede ser más relevante el tufillo que algunos puedan percibir sobre vos, y entonces de repente un candidato puede decir, mira, este cara es muy preparado, tiene muchas cualidades, pero se pueden definir como un zorrillo. No quiero que esté en mi campaña porque me va a hacer daño. Puede ser, pero a lo que voy es que un episodio de estos te enseña, y ojalá fuera una virtud, digamos, más generalizada, te enseña a juzgar menos rápido a la otra gente, ¿verdad? Cuando comete errores, ¿verdad? Lo que no quiere decir que todo vale, pero quedas con una gran aversión, Claudio, a participar en linchamientos, ¿verdad? Que es una de las cosas a las que le hemos ido agarrando el gustito en el país, ¿verdad? Entonces, yo de nuevo, y para volver al inicio de la conversación, veo el caso de estos muchachos y del PAC, del documento este que se filtró. Mira, cualquiera que esté en política está expuesto a cometer errores, ¿verdad? No, y es que si vos querés volver a la política, la gente va a querer actualizar esos documentos de hace 8 años, lo que va a querer traerlo de nuevo. Igual le pasa al presidente del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, ¿verdad? La gente saca el backup. Y por eso, mira, ponerse en la actitud de negar lo que pasó, tratar de esconder, mira, no tiene ningún sentido. O sea, es parte de mi historia. Es parte de mi historia y punto. O sea, aquí el tema clave es si uno está en la disposición y en la capacidad de extraer las lecciones de lo que pasó.
Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Bueno, y con esa madurez, ¿cómo ves a Costa Rica hoy? Cambiemos de tema. Desde afuera, ¿cómo nos ven allá en la OEA? Mira, este es un país que tiene fortalezas institucionales acumuladas muy grandes, ¿verdad? Pero que las está dilapidando. Y esto es parte, y ojo, esto tiene relación con lo anterior, porque parte de la urgencia que uno siente, sobre todo si está fuera del país, es darse cuenta de la enorme cantidad de oportunidades que este país está dejando pasar. Y te da una gran pena. Este país está dilapidando su capital institucional. Yo veo diciendo que está viviendo de la renta y eso se agota. No, y esa metáfora es adecuada. Mira, yo veo, digamos, 3 núcleos de problemas estrictamente políticos en este momento en el país. Digamos, 3 núcleos de problemas de gobernabilidad. Veo un primer núcleo que tiene que ver con la disfuncionalidad del Estado, que es un San Benito con el que le va a tocar cargar a quien quiera que llegue. O sea, vos ponés en la casa presidencial a José María Villalta o ponés a Otto Guevara y va a ser a la Merkel. Exactamente lo mismo. Digamos, va a haber una serie de cosas que inmediatamente les van a impedir hacer casi cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que hemos generado un sistema político con una proliferación brutal de puntos de veto, ¿verdad? Donde es muy difícil hacer las cosas, ¿verdad? Cualquier cosa.
alguien podría decir, bueno, eso tal vez no sea una cosa tan mala porque tampoco se puede hacer mucho daño. Yo creo que algo es cierto también en eso, pero el hecho es que es muy difícil lograr cualquier cosa desde el Estado con la armazón institucional que tenemos. Lo que no te paga la Sala Cuarta, te lo paga la Procuraduría, si no te lo paga la Contraloría, alguien en alguna parte te lo paga. O sea, ese es un primer núcleo de problemas muy serio. Hay un segundo núcleo de problemas que tiene que ver con la fragmentación del sistema de partidos, ¿verdad? Que es, Claudio, un proceso irreversible. Digamos, yo no sé vos, pero yo no conozco, vos de estas cosas sabes mucho, pero yo no conozco un solo caso en el mundo de un sistema de partidos que se haya atomizado y que lo hayan logrado recomponer. No conozco uno. Eso es como la entropía, marcha en una sola dirección. Porque, digamos, pensá con la discusión que ha habido en los últimos días con el caso del exdiputado Justo Orozco, por ejemplo. Mira, yo no tengo idea qué vaya a pasar con él, no sé. Sí. El punto que estoy tratando de hacer es quitar a un Justo de en medio. Quitarlo en medio. Vendrá otro. Porque ya hay una clientela política creada alrededor de los grupos cristianos, de los grupos cristianos. Ya se creó una clientela política y eso no va a volver atrás. Entonces, esa fragmentación del sistema de partidos solo va a crecer. Solo va a crecer. Entonces, y lo vemos a nivel de las municipalidades, lo vemos a nivel... Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, Claudio, es si vamos a seguir operando todos los partidos, incluido Liberación Nacional, que es, digamos, todavía sigue siendo el más grande. Sí, con todo su descenso a la mitad de lo que fue. Si vamos a seguir operando sobre la base ostensiblemente falsa de que aquí un solo partido está en capacidad de gobernar este país, o siquiera, Claudio, de manera creciente, si un solo partido está en capacidad de ganar una elección. Cuando ya vos tenés una fragmentación del nivel que tenemos, es dificilísimo. Es muy difícil llegar al 40% que requerís. Y lo vimos en la pasada elección. Gracias. Entonces, y me parece que aquí todavía seguimos operando sobre la base de esa suposición, de que solitos podemos ganar. Ah, sí, claro. Mira, y a mí me parece que eso es un error de bulto. O sea, aquí tenemos que pasar a un debate diferente. O sea, ¿cómo vas a hacer para adaptarte a esa fragmentación creciente e irreversible del sistema de partidos? Y tenés que empezar a pensar en las formas de armar alianzas, de armar coaliciones, sí, que te permitan tener las mayorías que necesitas para gobernar. El daño que se le ha hecho a la credibilidad del ciudadano no digo que sea irreversible, pero es una circunstancia en la cual requerirá un largo tiempo para retomar una confianza que se ha perdido. Y las confianzas se vienen generando alrededor de personas. El ciudadano cree en una persona y yo he venido diciendo en alguna medida que lo que ha pasado, más que alegrarse, lo que ha venido pasando con la administración y con el PAC en gobierno, es que se acentúa la desilusión sobre un partido que la gente lo veía con la esperanza de entrar a una competencia y participar, y lo ves todos los días teniendo choques internos, no solamente en el Ejecutivo, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino en el mismo partido político. Entonces, ese partido que parecía una ilusión pudiera estar castigando a muchos partidos alternativos de una u otra forma. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, amiga. Uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro sistema político, ojo, y que no es un problema exclusivo de Costa Rica, vos lo ves en toda América Latina, es por un lado la atomización del sistema de partidos y por otro lado la licuefacción de cada uno de esos partidos a lo interno.
O sea, vos haces la revista de lo que son. Y partidos viejos como la Unidad de Liberación lo que hacen es verse el ombligo, lo que fueron y lo que hicieron. Y no se dan cuenta que el tiempo cambió. Y todos los partidos, vos agarras todos los partidos principales hoy, tienen unas divisiones internas profundas. O sea, están canibalizándose internamente de manera además pública. O sea, verlo en el caso del PAC. Pero esas diferencias que ni siquiera son ideológicas a veces. Son diferencias por la captación del poder. Es que si fueran todavía diferencias ideológicas de pensamiento, uno podría estar diciendo que eso está generando un rico debate a lo interno de los partidos, pero es falso. Es un canibalismo por gobernar. Hay de todo, Claudio. Algunas son diferencias de tipo puramente personal, de acceso al poder. En otros casos, yo sí creo que, por ejemplo, en el PAC hay una diferencia ideológica de por medio. Sí me parece que la hay. Me parece que en ese caso hay un debate ideológico. Lo ves en el temita del pacto con el Frente Amplio. Yo digo que hay tres PAC. El PAC del presidente, que es coyuntural, que cuando pierda el poder desaparecerá y buscará nichos en otros partidos. El PAC de Otón Solís, que digamos es el PAC de antaño. Y un PAC que cuando uno lo oye ideológicamente siente que pasado el gobierno estará en el Frente Amplio. Claro. Yo siento que ese PAC es un ornitorrinco con una variedad ahí de acciones que no tiene ni sistema ni una filosofía que los aglutine como una columna vertebral. Nunca la tuvo. O sea, lo que los aglutinaba era la capacidad de denuncia de lo que hacían los partidos tradicionales. Una vez que llegas al gobierno necesitas una columna vertebral que te permita articular una visión de país. Y quizá con eso llego, para no dejar el cabo suelto, al tercer grupo de problemas de gobernabilidad, que ya son problemas propios de esta administración. Y que tienen que ver con lo que decíamos antes de la falta de una base política propia por parte del presidente, la falta de un equipo. La sensación que a uno le queda, Claudio, al cabo de un año y poquito de este gobierno, es que no esperaban ganar. No esperaban ganar y en consecuencia... Yo creo que el mismo presidente nunca soñó en su vida en ser presidente. Yo creo que fue una cosa muy fortuita. De hecho, fíjate que el otro día hacía el ejercicio de pensar en casos análogos de una subida tan repentina de un candidato en una campaña. Y fíjate que el único caso que me viene a la mente comparable en América Latina fue el de Fujimori antes de la elección de 1990. O sea, es la única experiencia análoga a la de Luis Guillermo Solís. Ojo, lo de Fujimori en una situación de colapso total del país, colapso total del sistema de partidos. O sea, realmente lo que pasó aquí en el 2014, pero es una cosa muy excepcional. O la gente ilusionada con que un cambio es como una varita mágica, ¿verdad? Y que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Bueno, es que un poco esa fue la idea que se le vendió. O sea, ciertamente, uno puede decir, bueno, es que la gente creyó eso, pero es que también se le vendió esa idea. También se le vendió esa idea de que llegando, ¿cómo era? El día siguiente que estamos en el gobierno, bajamos los precios de la luz, ¿verdad? La gasolina, la luz. La cosa resultó mucho más complicada que eso, ¿verdad? Porque es más complicada que eso. Y cualquiera que haya estado en el gobierno lo sabe. Entonces aquí... Y se requieren calidades especiales para gobernar. O sea, ni siquiera a veces va por el tema de tener una gran formación académica. No. Son otro tipo de cualidades y habilidades, porque las carencias académicas, la expertise profesional, la puedes llenar con asesores, con ministros. Mira, yo te puedo decir, y de lo que me ha tocado ver, porque estos 3 años que estuve en la OEA, sobre todo en el tema de, una de las cosas que yo tenía a cargo en la OEA eran las misiones de observación electoral. Entonces ahí, inevitablemente, cuando vas y haces una misión de observación electoral, hablas con los candidatos y hablas con la gente del gobierno, qué sé yo, en los diferentes países.
Y hay cosas mucho más importantes que la formación académica. Pues, Mira, el temperamento. inteligencia emocional. El temperamento, exacto. Sí. Decían de Franklin Roosevelt que era un intelecto de segunda clase y un temperamento de primera clase. Fíjate que eso es de extraordinaria importancia. La capacidad para tomar decisiones, la capacidad para resistir presión, una cierta estabilidad emocional, que uno la ve muy claramente, por ejemplo, en el presidente Obama. Claro. Un tipo que no tiene grandes picos emocionales, ¿verdad? Un tipo muy estable, ¿verdad? Es como esa medición, ese gráfico del corazón que Exacto. está muy parejito. Entonces, el temperamento es mucho más importante que la inteligencia, de lo que yo he logrado ver. Y lo segundo, que esto es un arte, la capacidad de formar equipos. Y en eso yo te puedo decir, por ejemplo, de lo que yo he visto, el presidente Arias es un genio en eso. Tiene una capacidad absolutamente sobrenatural para armar equipos y saber quién puede trabajar con quién puede ser bueno para qué. Eso es una habilidad muy poco común. Esas dos habilidades son mucho más importantes que la inteligencia. Qué lástima, se nos va el programa. Gracias, Kevin. Sí, gracias. Gracias. Creo que es sano para todos la oportunidad de poder intercambiar un nivel de discusión como el que hemos tenido. Creo que es importante seguir cultivando la política con P mayúscula y te felicito. Creo que enfrentar las situaciones difíciles es lo que demuestra la fortaleza de un hombre. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Encantado. Igual. A usted las gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, mañana martes, 6 de la mañana, 2 de la tarde, repetición, lo puede recomendar. El miércoles en YouTube. Y sobre todo, de hoy en 8 días, su cita con la política con P mayúscula. Un abrazo. Gracias.